¿Qué tal, mi querida comunidad de almas en pena? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Llanto de las Almas. Es un gran placer para mí poder saludarlos y saber que están listos para escuchar más relatos paranormales. Hoy vamos a adentrarnos en el terreno de los nahuales. Para quienes no estén muy familiarizados con el tema, dentro de nuestras creencias populares, un nahual es un brujo o chamán que tiene la capacidad espiritual y física de transformarse en un animal. Y en este video hablaremos de esos encuentros que algunas personas han tenido con ellos, mayormente cuando la luz del sol se oculta, ya sea en medio del campo, en una carretera solitaria o cuidando animales en los corrales de noche. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, suban el volumen y comencemos con el primer relato. ¿Qué tal? Un saludo a todos los que escuchan este canal. Les escribo desde Zacatecas. Lo que les voy a platicar me pasó ahí por finales de agosto del 2023. Ese día se me había hecho tarde moviendo el ganado porque una de las vacas se me había perdido y fui a buscarla en la parte baja del monte. Para cuando logré encontrarla y encaminarla para meterla al corral, el sol ya se estaba escondiendo y el cielo tenía ese color naranja típico del atardecer. Yo andaba cansado, con un hambre que me hacía gruñir la panza horrible. Decidí acortar la caminata por en medio de mi maizal para salir más rápido hacia el camino principal. El maizal es grande, el terreno que tengo son varias hectáreas, y en esa época del año, las plantas de maíz ya miden un poco más de 2 metros. Vas caminando, y solo ves el cielo arriba, los maizales tapándote el camino de frente, y las hojas secas rozándote el cuerpo. Iba caminando cuando de repente escuché un ruido extraño hacia mi derecha. Pensé que era un conejo, un zorrillo o un zorro, que son los animales que normalmente andan por ahí a esas horas. Pero al escucharlo nuevamente, me di cuenta que era un sonido de un animal grande y pesado, o tal vez el de una persona. Porque igual ya me ha pasado en algunas ocasiones que algún mañoso se quiere robar el maíz. Por el sonido, me di cuenta que era algo de un tamaño considerable, porque se escuchaba como si estuviera quebrando las cañas de maíz al pasar. Me detuve en seco, pensando que a lo mejor, en efecto, alguien se había metido a robar. ¡Hey! ¿Quién chingados está ahí? Grité fuerte y con autoridad, para espantar a lo que fuera que estuviera ahí. El sonido se detuvo de golpe. Me quedé ahí parado, con el corazón empezando a latir un poco más rápido y agudizando el oído para escuchar si lo que fuera que estuviera ahí se movía nuevamente. De pronto, a unos 10 metros de donde yo estaba, vi cómo las cañas se abrieron de golpe y algo salió corriendo. Al principio, por la falta de luz, pensé que era un perro grande o algo por el estilo, pero en cuanto salió al claro que separa mi milpa del terreno del vecino, me quedé tan impactado que se me fue el aire de los pulmones. Lo que vi lo puedo describir como un animal enorme que tenía el pelo negro, despeinado o enmarañado y muy ceboso. El cuerpo era robusto, como si estuviera muy musculoso, pero lo que me hizo perder el habla y sentir que las piernas se me hacían de trapo fue cuando tomó una postura humanoide y comenzó a correr. Esa cosa iba corriendo en 2 patas, pero no como un mono o una persona. Iba inclinado hacia adelante, dando una especie de zancada con sus patas largas traseras y fuertes. Y las patas delanteras, que parecían brazos humanos con garras, las llevaba encogidas cerca del pecho. Las zancadas con que esta criatura se movía eran zancadas largas, pero sobre todo, muy rápidas. Yo me quedé como estatua. Ni siquiera se me ocurrió sacar el machete o aventarle algo. La bestia no me vio, o si me vio,
La verdad es que ni siquiera le importé. Esta cosa cruzó el claro en unos segundos, y ahí me di cuenta que medía, yo calculo, más de 2 metros de alto sin encorvarse. Parecía una especie de perro, pero ningún perro del mundo tiene ese tamaño, y sobre todo, ningún perro se mueve así. Este ser llegó a la orilla del terreno, donde hay una cerca de piedra y alambre de púas que puse para que no se pasara el ganado. Esta es una cerca alta. Yo esperaba que esta cosa se detuviera o buscara por dónde pasar. Pero no. Sin reducir la velocidad, el animal dio un salto. Simplemente se impulsó con esas enormes patas largas y brincó la cerca de un solo salto, como si nada. Ahí vi claramente su silueta, recortada contra lo último que quedaba de luz en el cielo. Era una figura oscura, aterradora y peluda. Cayó del otro lado, se escuchó un golpe seco contra la tierra y siguió corriendo hacia el cerro hasta que se perdió entre la oscuridad de la noche. Me quedé ahí parado quién sabe cuánto tiempo, porque temía que si me movía, esta cosa viniera por mí. Me temblaban las manos, tanto que no podía ni prender el cigarro que saqué para calmarme. Sentía un vacío en el estómago que nunca había sentido. Después que salí de ese shock, me regresé a mi casa casi corriendo, mirando hacia todos lados, sintiendo que en cualquier momento esa cosa iba a salir entre la oscuridad para agarrarme. Al día siguiente, regresé al lugar con mis hijos. No les dije lo que había visto para no asustarlos. Solo les dije que quería ver si un animal se había metido a la milpa, porque anoche había escuchado algunos ruidos. Cuando me dirigí hacia donde vi esta cosa, en efecto, me di cuenta que había pasado por ahí porque encontramos las cañas aplastadas. Nunca volví a ver a ese animal. Tampoco escuché de alguien más en el rancho que lo mencionara. Aunque la verdad es que por aquí la gente es muy callada con estas cosas, ya sea por miedo o porque les da miedo creer. Pero yo sé lo que vi. Sé que hay cosas allá afuera que no son normales o no tienen explicación. Y lo que me tocó ver en esa ocasión es una de ellas. Me llamo Joel y les quiero compartir una experiencia que viví hace un par de años. Yo me dedico a surtir calzado en varios lugares de Puebla. En esa ocasión salí a trabajar normalmente. Lamentablemente, se me hizo tarde en Zacapuatztla. Esto porque se tardaron en liquidarme un pedido, y de ahí, las demás entregas se me fueron atrasando. Ya cuando terminé mi ruta e iba rumbo a mi casa, estaba oscureciendo. Por lo que a la mitad del camino, cuando iba en carretera, ya estaba totalmente oscuro. Ya eran aproximadamente como las 9 o 10 de la noche, y aún me faltaba para llegar a mi casa aproximadamente 1 hora y media. La carretera estaba sola. A excepción de mí, no venía ningún carro, ni de ida ni de vuelta. Yo iba saliendo por una curva cerrada, cuando los faros de mi camioneta alumbraron un bulto en medio del camino. Al principio pensé que era un derrumbe, porque por las lluvias luego se caen piedras grandes de los cerros. Al ver esto, fui reduciendo la velocidad poco a poco y prendí mis intermitentes. Pero conforme me fui acercando, vi que lo que estaba tapando el camino era un burro. Lo que me llamó la atención de ese animal es que estaba enorme, a tal punto que antes de darme cuenta que en realidad era un burro, pensé que era un caballo percherón o algo similar. Y es que yo he visto muchos animales de carga en los pueblos. Digo, al final yo vivo en una comunidad y mi familia siempre tuvo sus animales. Entonces puedo decirles que no soy un ignorante en este tema. Pero este era un animal muy alto y robusto, de un color gris oscuro, casi negro. Este animal estaba de costado,
detenido prácticamente a la mitad de mi carril y el carril de vuelta. Prácticamente tapaba todo el camino. Esto se los digo para que dimensionen lo enorme que estaba. Me frené por completo. Me habré quedado a unos 3 o 4 metros de él más o menos. Estuve ahí parado, esperando a que se quitara. Pero no se movía. Yo ya estaba cansado y desesperado por llegar a mi casa para cenar, bañarme e irme a dormir. Así que comencé a pitar el claxon para que se moviera. El animal ni se inmutó. Parecía no importarle. No se movió ni un poco por más que le pité. Era como si me estuviera ignorando. Un poco impaciente, después de pitar y pitar, le volví a tocar el claxon, pero esta vez dejándolo pegado unos 4 o 5 segundos, y al mismo tiempo también le eché las luces altas y bajas. Ahí fue cuando este burro giró su cabeza despacio. Seguido de esto, en vez de quitarse o algo similar, se me quedó viendo de frente, directo al parabrisas. Esto me hizo sentir una atmósfera de pesadez muy fea en el estómago. Era incómodo ver cómo este burro enorme me veía fijamente mientras las luces de mi camioneta le iluminaban los ojos. Tenía una mirada pesada. Sus ojos eran grandes y estaban fijos en mí. Estuve así como por un minuto, con la camioneta prendida, esperando que el instinto de ese animal lo hiciera orillarse. De repente, este burro hizo un movimiento extraño. Echó las orejas para atrás, pegadas a la cabeza. Apoyó todo el peso en sus patas traseras y levantó la parte de delante con una facilidad irreal. Fue increíble ver cómo se paró por completo en sus 2 patas traseras. Alcanzó una altura impresionante. Yo creo que pasaba de los 2,5 metros así. Se quedó un segundo erguido, como si fuera una persona alta parada frente a mi cofre, y sin bajar las patas delanteras, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la orilla, metiéndose entre los matorrales del cerro. Solo pude escuchar el sonido de sus uñas contra el pavimento, y después cómo se iba alejando corriendo, como si de una persona se tratase. Me quedé helado dentro de mi camioneta. Las manos me sudaban en el volante, y no quise ni asomarme hacia el lugar donde se había metido. Le metí primero a la camioneta y aceleré a todo lo que daba. Me fui todo el camino, con ese miedo e incredulidad de no dar crédito a lo que vi. No fue hasta que llegué a la primera gasolinera que encontré, cuando por fin decidí orillarme y bajar del auto para tomar aire, porque sentía que la cabeza me iba a estallar del dolor. Un muchacho que estaba ahí despachando, supongo que me vio algo alterado y me preguntó si necesitaba ayuda. Un poco dudoso por el qué pensaría de mí, le platiqué lo que me había pasado. Contrario a lo que yo pensé, el chavo nada más se me quedó viendo serio y me comentó que había escuchado que allá en los ranchos cercanos, algunas personas se han topado con nahuales y brujas. Que él no sabía si yo creía en eso, pero probablemente lo que tuve fue un encuentro con algo así. Después de unos minutos de estar platicando con él, le agradecí las atenciones y retomé mi camino. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposa lo que había sucedido. Desde ese día, evito a toda costa que me agarre la noche en ese tramo de sierra. Prefiero pagar un hotel o quedarme dormido en mi camioneta en un lugar poblado antes de volver a ver a ese animal parado ahí a la mitad del camino. Antes de continuar con los siguientes 2 relatos que les comento son los más impactantes de este video, me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que formes parte de esta comunidad de almas en pena. Si el video te está gustando y te gustaría seguir escuchando más historias paranormales,
te invito a suscribirte y dejarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga adelante. No olvides dejarnos un comentario, ya que al final de este video estaremos saludando a algunos de ustedes y compartiendo lo que nos escriben. Aprovecho también para decirte que si te quedas con ganas de escuchar más experiencias aterradoras, te invito a que terminando este video te des una vuelta por nuestro canal hermano Plática Paranormal. Ahí también encontrarás experiencias y temas que pueden ser de tu interés. Nos encantaría que también fueras parte de esa familia. Te dejo el link directo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, continuemos con el video. Mi abuelo don Javier ya pasa de los 80 años y toda su vida se ha dedicado a la crianza de chivos y borregos. Él no tiene otro sustento. Lo que saca de los animales es para mantenerse con mi abuela. Su corral está como a unos 50 metros de distancia de su casa, en una zona llena de puros huizaches, mezquites y nopales. Mi abuelo siempre fue muy cuidadoso y trabajador. Él mismo construyó el cerco que rodea a sus animales. Lo hizo con postes de madera gruesos y alambre de púas para que no se le metieran los coyotes o los perros. A la puerta siempre le ponía una cadena gruesa y pesada, acompañado de un candado, el cual no era fácil de cortar ni forzar. La altura del cerco era cercana a 1,60 m. La verdad, todo lo tenía muy bien cuidado. Mi abuelo siempre bajaba temprano como a las 6 de la mañana a echarle rastrojo a sus animales. Al principio no notó nada raro, pero una mañana se dio cuenta que tenía menos animales. Así que empezó a contarlos, y cuando terminó de hacer su cuenta, en efecto vio que le faltaban 2 cabras y un chivo semental, uno de los mejores que tenía para la venta. Revisó todo el alambre, pensando que se le habían salido por algún hueco, pero el cerco estaba bien tenso, y no había señales de que alguien lo hubiera forzado o que hubiera un agujero para que los animales escaparan por ahí. Más extraño aún fue que la cadena y el candado estaban puestos en su lugar, bien cerrados como él los dejaba. No había nada, ni señal de estos animales. En las púas no encontró pelos o algo parecido que le pudiera indicar que se habían escapado. Y el cerco no había sido cortado ni forzado. Simplemente los animales ya no estaban. En el desayuno, le platicó a mi abuela lo sucedido, y ella le comentó que a lo mejor se le habían quedado rezagados en el monte cuando los sacó a pastar el día anterior. Mi abuelo le quiso creer, pero a los 8 días exactos le volvió a pasar lo mismo. Esa mañana le faltaron 2 borregas que estaban cargadas. Otra vez, no había ninguna señal del que el cerco estuviera agujerado o forzado. Además, el candado estaba puesto. Pero ahora había una diferencia, y es que los animales estaban temblando asustados. Ahí fue cuando mi abuelo sintió coraje y enojo. Pensó que algún mañoso de los ranchos vecinos tenía una llave maestra, o que ya le había hallado el modo a abrir el candado o saltarse por el cerco para robarle los animales. Y él ya no iba a dejar que le siguieran quitando el dinero de su sustento. Esa semana, mi abuelo decidió a quedarse a vigilar sin decirle nada a mi abuela para no asustarla. En cuanto cenaron, se esperó a que ella se durmiera. Agarró una cobija, su linterna y su escopeta, y salió despacio sin hacer ruido, hacia donde estaba el corral. Cuando llegó se subió al cobertizo de la alfalfa, uno que estaba techado con lámina de asbesto, justo al lado del corral. Ahí arriba tenía una vista panorámica de su corral, así que se acomodó entre las pacas para aguantar el sereno. Nos contó que las primeras horas fueron una tortura por el frío, pero no se iba a ir sin saber qué es lo que estaba pasando. De repente, como a la 1 de la madrugada, los animales empezaron a moverse asustados,
amontonándose unos contra otros. Mi abuelo miró hacia el camino que bajaba del cerro y entre la oscuridad vio un bulto. Al principio no se veía con claridad, pero después vio que ese bulto caminaba en 4 patas, por lo que pensó que el causante podría ser un coyote, pero al verlo mejor, vio que era una especie de puerco, parecido a un jabalí de un pelaje muy espeso y oscuro. No parecía nada raro, pero cuando el bulto llegó a unos 10 metros del corral, el animal se enderezó y se paró por completo en sus 2 patas. Mi abuelo dice que tenía una altura de un hombre robusto de entre 1,80 o 1,90, pero con los hombros exageradamente anchos y la cabeza metida entre ellos. El sudor le empezó a bajar por la frente del susto. Vio cómo esta criatura caminó en 2 patas hacia la tranca de madera. No intentó romper nada, simplemente estiró los brazos que terminaban en unas manos largas con dedos gruesos y empezó a brincar la cerca como si nada, tratando de no hacer ruido. Cuando mi abuelo vio lo que estaba haciendo y que esta cosa ya iba a entrar por los chivos, su coraje le ganó al miedo. Apuntó con la escopeta despacio, buscando el bulto de la cabeza, y cuando lo tuvo en la mira, jaló el gatillo. El estallido de la escopeta rompió todo el silencio de la noche, y los chivos y los borregos empezaron a correr desesperados por el corral. Al mismo tiempo, la criatura soltó un chillido seco, como el bufido de un cerdo herido, pero mucho más fuerte. Se llevó las manos a la cabeza doliéndose y cayó de rodillas, pero rápidamente se levantó en 4 patas y dio un salto brincando el cerco y se metió a toda prisa entre los matorrales del cerro. Mi abuelo escuchó cómo iba rompiendo las ramas secas hasta que se perdió en el monte. Obviamente, mi abuela salió corriendo espantada por el sonido de la escopeta. Al llegar con mi abuelo, le preguntó que qué había pasado. Mi abuelo, para no meterle más miedo, le dijo que nada más había sido un mañoso, pero que ya le había dado un susto, y con eso estaba seguro que ya no iba a regresar. A los pocos días, mi abuelo fue al pueblo vecino a comprar unas cosas para sus animales. Como ya todos lo conocen, a veces se quedaba ahí a platicar un rato. Y fue donde escuchó a 2 señores, los cuales estaban hablando de un vecino de ellos que vivía allá arriba en el cerro. Uno que vivía solo y al que la gente siempre le había tenido desconfianza. Esas personas decían que hace algunos días atrás, el tipo había llegado del centro de salud con la oreja derecha destrozada. Él argumentaba que se había atorado en un alambre de púas buscando una vaca que se le había perdido en la noche, pero el doctor les había comentado que más bien esa herida parecía de un rozón de bala. Mi abuelo se quedó callado, pagó lo suyo y se regresó al rancho. Meses después, mis abuelos regresaron a ese pueblo a hacer su despensa, y ahí fue donde se topó a ese señor en el mercado. En esa ocasión él tenía un sombrero, pero mi abuelo dice que se le alcanzaba a ver la oreja derecha mocha, hecha una especie de cicatriz arrugada. También nos comentó que esta persona se le quedó viendo con una mirada muy pesada y llena de odio. Al notar esto, él nada más agarró fuerte la mano de mi abuela y se pasó de largo. Esa fue la última vez que supo de esta persona. Lo que sí pasó es que después de aquella noche en la cual mi abuelo hirió a ese ser, nunca le volvió a faltar ningún animal en su corral. Yo crecí escuchando esta historia en mi familia, y aunque de niño no me atrevía a creerla del todo, fue mi madre quien me la contó por primera vez con un tono serio, de esos que uno sabe que no se usan para inventar ni para asustar. Ella juraba que lo había vivido cuando apenas era un adolescente, allá por los años 70, en un pequeño pueblo de Veracruz.
Ellos vivían en una casa de adobe con techo de teja, la cual estaba rodeada de monte. No había luz eléctrica, solo lámparas de petróleo, y el silencio de la noche era tan espeso que hasta se escuchaba el crujir de los grillos en la hierba. En ese entonces mi abuelo acostumbraba a acostarse temprano, porque al amanecer debía salir al campo, y mi abuela, ella se quedaba un rato más bordando a la luz de una vela. Fue en una de esas noches tranquilas cuando empezaron a sentir la presencia de aquel animal. Todo comenzó con ruidos en el patio, pasos pesados que se arrastraban. Se arrastraban como si algo muy grande rondara entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de un perro callejero, de esos que siempre buscan comida o un rincón donde dormir. Pero pronto notaron que no se trataba de un perro común. Lo primero que les llamó la atención fue el tamaño. Mi madre lo describía como un animal enorme, de un negro profundo, con un pelaje tan espeso que parecía absorber la luz de la luna. Tenía unos ojos brillantes que no eran como los de un perro normal, sino más bien de un tono rojizo, los cuales parecían un par de brasas encendidas. Lo más extraño era su comportamiento. Este animal nunca se acercaba directamente. No buscaba comida, no ladraba ni gruñía. Simplemente se sentaba en el patio, justo enfrente de la ventana de la sala, y permanecía ahí inmóvil, como si observara la casa con un interés particular. Pero nadie, absolutamente nadie sabía por qué. La primera vez que ocurrió, mi abuela pensó que era una simple coincidencia. Dijo que mientras ella bordaba, levantó la vista y lo vio. Vio a ese perro negro erguido sobre sus patas, sentado a apenas unos metros de la ventana, mirando hacia adentro fijamente. Lo quisieron espantar con gritos, pero este no se movía, ni siquiera parpadeó. Cuando mi abuelo salió con un machete en la mano, el animal se levantó lentamente y caminó poco a poco hacia la oscuridad. Eso lo hizo hasta que desapareció. Las noches siguientes volvió, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Se sentaba en el mismo lugar frente a la misma ventana. Y entonces ocurrió lo que marcó a mi familia para siempre. Aquel animal comenzó a reír. Mi madre lo recordaba con escalofríos recorriéndole la espalda. Decía que no era un ladrido ni un aullido. Era una risa clara, burlona, como la de un hombre adulto con una voz grave. El sonido se lograba escuchar dentro de la casa. Era como si las paredes no pudieran detenerlo. Se reía y después guardaba silencio absoluto, dejando el ambiente cargado de un miedo que helaba la sangre. La primera vez que lo escucharon, mi abuelo se armó de valor y salió de la casa, convencido de que no podía permitir que algo así intimidara a su familia. Pero en cuanto lo tuvo de frente, él se quedó paralizado. El animal estaba erguido sobre sus 4 patas. Era enorme. Tenía el hocico apenas abierto y le mostraba unos dientes largos y afilados. Y de esa boca, sí, de esa boca salía la risa. Mi abuelo levantó el machete, pero el perro simplemente dio un paso hacia atrás y sin dejar de reír, retrocedió hacia la oscuridad. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. El perro aparecía casi todas las noches y a veces escuchaba su risa antes de verlo. En otras ocasiones, lo encontraban ya sentado esperando. Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos decían que se trataba de un nahual, otros decían que era el diablo y algunos otros más lo relacionaban con la muerte, diciendo que este era un mensajero de lo inevitable. La tensión dentro de la casa era insoportable.
Mis tíos, que en ese entonces eran pequeños, lloraban de miedo cada vez que escuchaban la risa. Mi abuela rezaba rosarios enteros para mantener la calma, mientras mi abuelo comenzaba a perder el sueño y el carácter. Una noche decidió acabar con ello. Para esto, preparó una trampa. Dejó carne envenenada en el patio, seguro de que aquel perro caería en ella. Pero cuando el animal apareció, se sentó frente a la carne, la olió y comenzó a reír. Era como si supiera perfectamente lo que mi abuelo intentaba hacer. Ni siquiera tocó la carne. La familia de mi mamá vivió meses bajo ese tormento. A veces el perro se acercaba más y caminaba alrededor de la casa, rozando las paredes y dejando escuchar sus pesados pasos. En otras ocasiones, parecía desaparecer por semanas enteras, y cuando creían que todo había terminado por fin, la risa volvía nuevamente, fuerte y burlona, clavándose en la mente de todos los integrantes de la familia. Una noche, mi madre reunió el valor suficiente para mirarlo directamente por la ventana. Ella me jura que cuando lo vio no era un perro normal. El animal la miraba con intensidad, y por un instante, jura que su rostro cambió. No sabría decirte si fue el producto del miedo, pero asegura que por unos segundos le pareció ver facciones humanas. Era como si aquel perro llevara dentro el rostro de un hombre viejo con una sonrisa maliciosa. Eso fue lo último que soportaron. Mi abuelo decidió llevar a su familia a la casa de unos parientes en otro pueblo. Estuvieron allá por varias semanas y cuando regresaron, el animal ya no estaba. Desde ese entonces nunca más volvió a aparecer. Sin embargo, los vecinos aseguran que durante ese tiempo, el perro seguía rondando la casa vacía, riendo casi todas las noches, como si supiera que nos había corrido de nuestro propio hogar. Hasta el día de hoy, mi madre no puede escuchar una carcajada grave sin sentir ese miedo y ese temor que sentía cuando era adolescente. Dice que esa risa no era de este mundo y que ningún animal debería tener una voz de hombre. Y aunque ya han pasado años de lo sucedido, esta historia sigue siendo contada entre mi familia. Muchas gracias por leer mi relato. Y bien, mi querida comunidad de almas en pena, con esto cerramos los relatos de esta ocasión. Pero antes de despedirme, quiero saludar a algunas personas que han comentado algunos de los videos anteriores. Le mandamos un afectuoso saludo a Ana, quien nos comentó: buen video, me gustaron los relatos. También me gustaría mandar saludos a Ma Guadalupe Ávila Aguilar, quien nos saluda desde Querétaro. También queremos mandar saludos a nuestra amiga Karen Dala. También quiero saludar y agradecer a Silvia Durante, quien nos dice hola, ya di mi like y me suscribí. Tienes muy buenos relatos. Y por último, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Doga Díaz, quien siempre está apoyando el canal. Si tú también quieres aparecer en los próximos saludos, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. También nos gustaría que nos dijeras de dónde nos escuchas o qué tipo de relatos te gustaría escuchar en nuestro siguiente video. Recuerda que este canal se nutre de tus vivencias. Si tienes una experiencia o una historia paranormal que te gustaría compartirnos, puedes enviárnosla al correo elllantodelasalmas@gmail.com o mandarnos mensaje directo en nuestras redes sociales. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Si quieren escuchar más relatos de nuestro canal, los invitamos a dar clic en alguno de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en pantalla.
O también puedes pasarte directamente a nuestro canal hermano, Plática Paranormal, para escuchar más experiencias de una forma más cercana. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Ángel, y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.